Shalom, ¿cómo estás? Buenas tardes, que Yahweh te bendiga. Quiero dar este video para explicar un poquito acerca del shofar y su significado. ¿Qué significa el shofar? El cuerno de carnero, y explicar bíblicamente que es un instrumento que Yahweh determinó ya en el tiempo de que el pueblo hebreo saliera de Egipto, y que Yahweh manda a Moisés y Aarón para que su pueblo pudiera empezar a usar el shofar. ¿Qué es el shofar? El shofar es un cuerno de carnero. Esto es un cuerno de carnero. Acá podemos ver que está como cortado, y acá hay como una pequeña punta. El cuerno del animal nace de este lugar de la cabeza y termina en punta, pero obviamente está cortado y está totalmente hueco para que salga el sonido del shofar. Ahora, ¿qué significa la palabra shofar? Es una palabra en hebreo que significa brillo o resplandor. Eso es lo que significa shofar. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee la Reina Valera, la traducción al español, vemos que la palabra de shofar en hebreo es trompetas. Cuando los versículos hablan de trompetas, se está refiriendo a shofar. Y vamos a ver algunos versículos donde nos habla mucho acerca de la importancia de tener un shofar, un cuerno de carnero, como pueblo de Yahweh. Y muchas cosas que nos han enseñado durante siglos es que siempre las cosas bíblicas o de la Torá o del Antiguo Pacto siempre nos han enseñado que son para los judíos, como las fiestas, como el guardar el día de reposo, el Shabbat y tantas cosas más. Pero el cuerno de carnero es un instrumento que el pueblo de Yahweh debe de tener y utilizar. Esto va más allá de lo que son los judíos. Entonces vamos a ir a la escritura y vamos a ver la primera aparición del shofar es Yahweh cuando desciende en el monte Sinaí. Éxodo 19 dice que hubo truenos en el monte, relámpagos, y se oyó un sonido de bocina, como de trompeta. Ese sonido de bocina fue el shofar. El shofar, sonaban el shofar, los shofarines, en el cielo, en ese monte, por medio de Yahweh. Entonces vemos que ahí Yahweh se presenta a Moisés y Aarón y a su pueblo como voces, truenos, relámpagos y sonido de shofar. Recordemos que cuando hablamos de shofar hablamos de brillo, resplandor y luz. ¿Qué significa entonces? Que cuando uno usa el shofar, uno está alumbrando, está dando brillo, está dando luz a donde uno está. Entonces vemos que este shofar, el shofar que Yahweh nos enseña en su palabra, tiene que ser de carnero. ¿Por qué? Porque es un animal puro. Recuerden que Yahweh determinó animales puros e impuros para comer y para no comer. Y también puede ser cuerno de cabra, antílope o gacela. Entonces estos tipos de cuernos se pueden usar, que Yahweh permite, para tener un sonido y usarlo como Él nos enseña en su palabra. Algunos, siempre hay algunos que dicen que cualquier cuerno, en realidad no, porque tienen que ser animales kosher, animales puros, animales que el Padre haya permitido para usarlo. Pero el cuerno, digamos, el que dice Yahweh, tiene que ser de carnero como este. Entonces, vemos que hay diferentes tamaños de shofar, pequeños, grandes, luego hay otros de antílope que son más largos, y que cuando son más chicos cuesta más sonar por el tema del aire, y los que son más grandes son más fáciles de sonar. Ahora, hay varios sonidos dentro de lo que es el shofar. Podemos dividirlo en varias partes: sonido normal, sonido entrecortado,
se le llama al sonido normal, al tequia, al sonido de cortado, se llama de alarma, de preparación, cuando el pueblo se reunía. Habían hebreos que se subían a las colinas y sonaban el shofar para reunir al pueblo. También se sonaba el shofar en diferentes sonidos para reunir a los jefes de las 12 tribus. Se sonaba el shofar también en lo que era Luna Nueva, Rosh Hodesh, lo que era Año Nuevo, Rosh Hashanah. Cuando era luna llena también se sonaba el shofar. Entonces el shofar es un instrumento que Yahweh le dio a su pueblo y que uno tiene que tenerlo presente, que no es solo para los judíos. Entonces vemos que, por ejemplo, en el Salmo 150 dice: alaben a Yahweh y digan aleluya con sonidos de shofar. La Reina Valera dice con trompetas, pero es el shofar, es el cuerno de carnero. Entonces, el shofar es un instrumento del pueblo de Israel y vemos que en Éxodo 20, versículo 18, cita una vez más cuando Yahweh se le apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y dice Éxodo 19, que el sonido de la trompeta, en Éxodo 19 que habla del monte Sinaí, iba en aumento. Entonces, también podemos ver que en el Salmo 81:3 dice: y toquen el sonido del shofar en luna nueva. Ahí tenemos un ejemplo bíblico. Levítico 23:24 nos habla de que debemos de celebrar las fiestas al sonido del shofar, especialmente la quinta fiesta, que es Yom Teruah, que Yom Teruah significa fiesta de las trompetas en el español, pero sería fiesta de los shofarines, del shofar. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla acerca de la segunda venida, en 1 Tesalonicenses 4, y dice: y vendrá el Mesías con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esa trompeta es con el shofar de Yahweh. O sea que el mismo Mesías va a gritar, va a anunciar su venida por medio del sonido de un shofar. Y 2 Tesalonicenses 4, ahí Pablo está describiendo cómo vendría el Mesías en las nubes. Ahora, en Números 10:10 dice: como señal para salida de guerra y en reuniones, en las fiestas de Yahweh, en Rosh Hodesh, en Año Nuevo sonarán el shofar. Entonces, en cada celebración, en cada momento donde nosotros nos reunimos adorando a Yahweh, tenemos que entender que ese shofar debe ser parte del pueblo. Debemos de tenerlo como herramienta. El shofar no hay nada mágico ni nada poderoso, sino que es un instrumento que el Padre nos da como pueblo de Yahweh para utilizarlo. En Shabbat también se puede utilizar el shofar al inicio y al cierre de Shabbat, el día de reposo. Y vamos a ver otros ejemplos, Josué 6:8, donde dice: y los muros de Jericó cayeron al sonido del shofar. Eran shofares que tenían los levitas y dieron 7 vueltas sobre los muros de Jericó y cayeron. Entonces el shofar es una herramienta muy importante que debemos de tener en cuenta. Jueces 3:27 dice: y el pueblo hebreo sonaba el shofar cada mañana. Entonces, cada mañana al amanecer siempre había una atalaya, alguien que estaba en algún monte sonando el shofar. Jueces 6:6, donde dice: y el sonido del shofar es como un sonido profético. ¿Por qué? Porque está anunciando la segunda venida del Mesías. Entonces, lo primero que tenemos que saber que cuando el Mesías regrese, se va a escuchar el sonido del shofar. 1 Samuel 13:3 dice Samuel: y sonaban el shofar para reunir al pueblo para la guerra. En 1 de Reyes 1:34 dice: se sonaba el shofar cuando se ungía a un rey en Israel. O sea, cuando
Por ejemplo, cuando ungieron al rey Saúl o al rey David, también sonaban el shofar. Entonces, es importante saber que es una herramienta que necesitamos tener y usar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos bíblicos. Ayer fue Pesaj, hoy Matzó, pan sin levadura, y luego vienen las demás fiestas. Estamos también hoy en Shabbat, día de reposo. Hace poco fue Año Nuevo Bíblico. Dentro del calendario bíblico fue Rosh Chodesh, cabeza de mes, que fue el primer mes dentro del calendario bíblico. Y sabemos que, ¿por qué doy este estudio? Porque al Padre le interesa que su pueblo sepa que es una herramienta que necesitan tener. Esto va más allá de lo que puede ser el judaísmo o los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, yo siempre lo explico y lo voy a seguir explicando, es Judá, es la tribu de Judá, pero hay otras tribus que están dispersas en el mundo y que muchos son personas que que congregan en un lugar, que tienen una denominación, otras no, pero son parte del pueblo de Yahweh y necesitan conocer estas verdades. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Salmo 98 y el Salmo 150, los salmistas nos hablan del shofar, que es un instrumento de alabanza y adoración. Jeremías 6 y 7 dice, y los atalayas usaban el shofar en cada reunión, sea la que sea. Y en 1 Corintios 15, 52 dice, y el shofar sonará y los muertos resucitarán. Entonces, vemos que el shofar es un instrumento, es una herramienta que Yahweh nos dio, que vemos que es históricamente, pero también proféticamente. Entonces, cuando el Mesías regrese, sonará el shofar. Y Apocalipsis 1.10 dice, el sonido del shofar es como la voz de Yahweh. Miren lo que dice Apocalipsis 1.10. Que el sonido del shofar es como la voz de Yahweh, dice Juan. Y Apocalipsis 4.1 dice, y los ángeles de Yahweh tocaban el sonido del shofar. Y Apocalipsis 8.6 dice exactamente lo mismo. Entonces, vemos que cuando habla de los juicios, por ejemplo en Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, esas 7 trompetas son shofarines, es el shofar, no es trompeta como nosotros conocemos. Entonces, el shofar es una herramienta muy importante de tener. Y permítanme sonar el shofar para que escuchen aquellos que nunca escucharon. Ahí estamos. Ese es el sonido del shofar. ¿Qué quiero decirles con esto para terminar? Es un instrumento que Yahweh nos dio y que obviamente uno tiene que ser consciente en saber qué es el shofar y qué significa utilizarlo. Es una herramienta que Él nos dio y que tiene que ser parte de nuestro andar, de nuestro pueblo, de nuestra creencia. Y quiero decirles que nosotros como pueblo de Yahweh somos como shofares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar sonido cierto y tenemos que ser luz y brillar, porque eso es lo que significa el shofar. Y el shofar anuncia todo lo que Yahweh ha determinado: el día de reposo, las fiestas, el año nuevo, el nuevo mes dentro de su calendario, la segunda venida del Mesías, la reunión entre el pueblo, entre los hermanos. Entonces, todo eso abarca lo que es el shofar. Y que podamos decir que cuando uno ve el shofar o escucha el shofar, podamos decir que podamos ser como esos shofarines que habla la Escritura, ser como un shofar, poder anunciar la palabra, el Evangelio, anunciar las buenas nuevas,
poder ser luz, poder brillar y poder estar anhelando y esperando en santidad la venida del Mesías Yahushua, donde Él vendrá por segunda vez. Entonces, cuando Él venga a la tierra a buscar a su novia, quiero decirles que uno va a escuchar este sonido, el sonido del shofar. Así que espero que este estudio pueda traer bendición y luz y edificación a tu vida. Quería dar este estudio ya hace varios días, pero no me daban los tiempos, porque es una herramienta que necesitamos tener y saber de qué se trata el shofar. Históricamente parte del pueblo de Yahweh y proféticamente nos está hablando no solo de la venida del Mesías, nos habla de los juicios y nos habla de un instrumento que Yahweh mismo ha querido que su pueblo tenga. Y es la misma voz de Yahweh según Apocalipsis. Así que tengan buena tarde, que Yahweh les bendiga y nos vemos más tarde. Seguramente voy a estar en una reunión con unos hermanos para que aquel que quiera ser parte también pueda participar. Que tengan un final Shabbat, día de bendición, de reposo, y también entrando ya en lo que es la segunda fiesta, pan sin levadura, Matzot. Que Yahweh les bendiga.